Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine semanal en español de I24 News. Los saludamos desde el puerto de Yafo, Israel, donde seguimos con la entrevista a Darío Hinchuk, físico nuclear y ex jefe de Relaciones Internacionales en la Comisión Nacional de Energía Atómica, testigo en primera persona de cómo se construyó la relación nuclear Argentina-Irán. Por sus conocimientos y experiencia personal, Hinchuk fue citado por la Fiscalía Especial a cargo del asesinado Alberto Nisman, donde presentó su testimonio. Sus palabras están plasmadas en el informe de 2006, con más de 500 palabras que presentó Nisman, y explica el contexto y los motivos del atentado a la AMIA en julio del 94. Escuchemos qué nos comentaba Darío Hinchuk respecto al contexto del atentado a la AMIA y su posterior declaración ante la Fiscalía de Nisman, y un dato interesante sobre la conducta de Irán frente a su plan nuclear. El segundo atentado fue en el 94. Ahora, yo te diría que en el periodo 90 hasta el 93 se siguió en las relaciones perfectas con Irán. Digamos, se discutía el tema de que se le había suspendido los embarques, entonces se estaba negociando a ver si se iba a reiniciar, no se iba a reiniciar. Siempre fueron arreglos, charlas extrajudiciales, ¿no es cierto? Irán reclamaba a Argentina que siga el contrato o, si no, que los iba a demandar judicialmente. Y estas discusiones se mantuvieron desde el 93 hasta el 97, donde finalmente se decide de mutuo acuerdo rescindir esos contratos, esos dos contratos que no se habían cumplido, y la firma INVAP le paga una indemnización, creo que fue un alrededor de 5 millones de dólares a Irán por el incumplimiento de ese contrato. O sea, en todo este periodo se negociaba el monto de la indemnización. Para mí, cuando me citaron a declarar, no me atendió Nisman en persona. Solo, fue uno de sus secretarios, supongo, ahí de la Fiscalía. Al final, digamos, porque hice una declaración con el secretario y me hicieron preguntas sobre toda la actividad, que más o menos un poco lo que te conté ahora. Y solo hacia el final se elaboró un acta, firmé el acta y no recuerdo bien si en ese momento entró Nisman y me dijo muchas gracias, nos saludamos, nos vimos, o lo crucé en el pasillo en un momento cuando me iba, pero no hubo ningún contacto directo con Nisman sobre el tema. Me citaron y me atendió un secretario de la Fiscalía. Lo único que uno puede decir es que Irán tiene dos antecedentes de tener instalaciones no declaradas a la Agencia Internacional de Energía Atómica, a pesar, ¿no es cierto?, de que la obligación de todo aquel país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que Irán es firmante, Irán firmó el tratado en el año 68, por ahí 69, desde el principio. Ellos, las primeras instalaciones nucleares, digamos, de las cuales se tuvo noticia para enriquecimiento de uranio, ¿cierto?, y la planta de agua pesada en Arak, se conocieron no por una declaración oficial de Irán al Organismo Internacional de Energía Atómica, sino por una infidencia de unos disidentes iraníes que trabajaban en el lugar y, digamos, salieron al mundo, digamos, informaron que existían esas dos facilidades, que después se comprobaron. Y es más, Irán también estuvo desarrollando una segunda planta de enriquecimiento en Fjordão, no declarándola a la IAEA, recién hasta un estado avanzado de construcción, y creo que fue en el año 2009 que el presidente iraní declaró que tenían esa facilidad. O sea que hay antecedentes en Irán de esconder, si uno quiere, algunas facilidades o desarrollos. Otra cosa que charlamos con el físico Darío Hinchuk fue la versión que relacionaría a Argentina con Irán, a través de un tercero, la Venezuela bolivariana, durante el gobierno del ahora fallecido Hugo Chávez. Según esta versión, Argentina habría enviado material y tecnología nuclear a través de Venezuela con destino final a Irán.
Una Irán sancionada y aislada de la comunidad internacional previo acuerdo de 2015. Esta supuesta triangulación habría tenido lugar durante el gobierno de los Kirchner entre 2003 y 2015. Lo que hay que mencionar acá es que cuando se debatió el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, al canciller Timerman se lo consultó sobre una venta de elementos nucleares a Irán por $5 millones y como vemos en la pantalla, rápidamente ese renglón fue borrado. Nunca ocurrió, según ellos, se vendieron materiales de tipo eléctrico. Esto nos decía Darío Hinchuk, actual consultor externo de la OEA, en esta exclusiva de News 24. El tema del acercamiento de Irán hacia Venezuela, Bolivia, como creo que te comenté hace un ratito, fue un tema político, ¿no es cierto? Digamos, eran los 4 o 5 países que estaban, digamos, ideológicamente o políticamente alineados, que podían haber sido Bolivia, Venezuela, Argentina e Irán, ¿no es cierto? Argentina durante la presidencia de Kirchner, digamos, ¿no? Básicamente 2003-2015. La transferencia no hubo transferencia de tecnología argentina a Venezuela que luego se pudiera triangular. O sea, Argentina en Latinoamérica lo único que tuvo fue una venta de un reactor a Perú en los años 70, 80, ya hace mucho, de reactor de investigación. Y con Venezuela el contacto que tuvo fue simplemente para la venta de equipos de medicina nuclear, equipos de cobaltoterapia. O sea que ahí no había nada que se pudiera triangular y Venezuela pasárselo a Irán. Damián, le preguntamos a Darío Hinchuk qué pasaría si Estados Unidos anula el acuerdo nuclear o qué es lo que haría Irán si ellos deciden salirse. Y esto es lo que nos explicaba Hinchuk en su rol a través de la OEA. Y ahí es el inspector encargado de verificar, ¿no es cierto?, que ese acuerdo se esté cumpliendo. Si ese acuerdo tiene una serie de pasos, o sea que Irán tiene que reducir la cantidad de centrífugas, tiene que reducir su stock de uranio, tiene que cerrar el reactor de Arak, 4 o 5 condiciones. Y los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica están, yo te diría, casi permanentemente en Irán, verificando que eso se cumple. Y hasta el último informe dado hace pocos meses, el organismo dice, o sea, certifica que el acuerdo se está cumpliendo por parte de Irán. Ahora, si ese acuerdo se rompe, ¿qué puede hacer Irán? Irán podría, como primera medida, decir, echar a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿cierto? Podría, o sea, repudiar el Tratado de No Proliferación, podría irse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ahora, el OIEA no puede hacer una inspección intrusiva, invasiva en un país. El OIEA solo puede entrar en un país e inspeccionar las facilidades que el país declaró y con el acuerdo del país. Existe un protocolo que se llama un protocolo adicional a este acuerdo de salvaguardias, que no todos los países lo tienen firmado, Irán lo tiene firmado pero no está en vigencia, que le permite al OIEA hacer una inspección prácticamente instantánea, te diría. Normalmente una inspección del Organismo de Energía Atómica requiere de un plazo hasta que se le informa al país de que los inspectores van a ir, se les da el acuerdo, el inspector va. Eso requiere a lo mejor 15, 20 días, un mes. Este protocolo adicional, aquellos países que lo han firmado, le permiten a IAEA mandar los inspectores con un aviso previo de solo 24 horas, ¿cierto? Pero el único mecanismo que tiene el organismo es a través de sus inspectores. No existe otra forma de ir a inspeccionar un país si el país no lo permite. Damián, excelente trabajo, te felicito. Una entrevista que seguramente dará lo que hablar a nivel internacional.